gráficos aritméticos o logarítmicos. En el siguiente vídeo vamos a ver la diferencia entre un tipo de gráfico y otro, y sobre todo, y lo más importante, cómo repercuten a nuestra operativa y al tipo de análisis que podamos hacer, distorsionando por completo el resultado del mismo. Vamos a ver pues qué diferencia hay entre uno y otro y cómo lo podemos aplicar en nuestra operativa. Antes de nada, como bien sabes, ese tipo de vídeos no son recomendaciones de compra y venta, ningún tipo de asesoramiento financiero, y como bien sabes también, la operativa en productos complejos como son los futuros, las opciones y los CFDs requiere de unos conocimientos y experiencia cualificados para poder entender el riesgo asociado a los mismos, así que ya sabes que tenemos que seguir siempre formándonos como con este tipo de vídeos. Así que veramos la diferencia entre los gráficos logarítmicos y aritméticos. Vamos a entender bien la diferencia entre ambos tipos de gráficos. Vamos a representarlo con un dibujo para que lo podamos entender de una forma sencilla. Si vemos, por ejemplo, cualquier tipo de gráfico, viene representado por dos factores: el factor tiempo en la parte inferior y el factor precio. De tal forma que, en función del marco temporal que vayamos eligiendo en nuestro gráfico, en la plataforma de trading, pues el tiempo va a ir corriendo hacia la derecha, si bien sean 5 minutos, un gráfico diario o un gráfico de ticks. Siempre va a ir hacia la derecha. Siempre en función del marco temporal, pues corriendo más deprisa o más despacio. Si por ejemplo tenemos otro tipo de gráficos como de ticks o incluso de volumen, pues en función de los datos que vaya recogiendo el gráfico, pues va a ir corriendo más o menos. El factor precio, que es el que nos interesa en el día de hoy con el vídeo que estamos mostrando, en escala aritmética, en una escala aritmética, siempre va a estar representado por unidades que queden representadas en el gráfico de una forma exactamente igual. De tal forma que, por ejemplo, la distancia entre 0 y 1 va a ser exactamente igual que la que vaya desde 1 y 2. La distancia que vaya desde 2 y 3 va a ser exactamente igual que las anteriores. Fíjate que no tenemos en cuenta el porcentaje de subida, sino simplemente tenemos en cuenta lo que son las unidades. Sin embargo, el factor logarítmico lo que nos está mostrando es precisamente una crecida del precio, pero siempre hablando de una forma porcentual. No va a estar representada de unidades iguales. Por ejemplo, la distancia que vaya desde 0 a 1 no va a ser la misma que la que vaya desde 1 a 2 y exactamente igual según vaya subiendo. ¿Por qué? Porque va a estar representada en porcentajes. Bueno, nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué importancia tiene en función del tipo de gráfico que tenga pues a la hora de operar? Bueno, fíjate, si podemos pensar en un inversor que haya comprado, por ejemplo, en 1 euro esta determinada acción, tanto aquí como aquí, 1 euro, lo podemos representar de dos formas diferentes. Imagínate que este inversor ha puesto 10.000 euros, estos terceros me han salido un poco mal, estos 10.000 euros en esta compañía, y ahora podemos ver cómo ha comprado esa compañía a 1 euro. Bueno, si pudiéramos ver el gráfico que tenemos en pantalla, este gráfico nos estaría expresando lo siguiente. Según sube el precio desde 1 a 2, podemos ver que el capital de este inversor precisamente se ha duplicado, ¿verdad? Vemos que estos 10.000 euros se han convertido ahora en 20.000 euros. Fíjate qué interesante, porque este tipo de gráfico podríamos estar observando cómo pues, nos ha reflejado, ¿no? Desde 1 hasta 2 una crecida de un 100%, para que lo podamos entender. Claro, si ahora siguiéramos viendo que el precio ha subido desde 2 hasta 3, la gran pregunta sería, bueno, ¿y cuánto dinero ha ganado este inversor? Bueno, pues este inversor ya no estaría ganando el doble, duplicando su capital, sino que simplemente, decimos simplemente porque obviamente es una crecida espectacular, habrá crecido un 50% su capital. Claro, la gran pregunta es, ¿y cómo reflejamos esto en un gráfico para poder entender bien el impacto que habrá tenido para inversores como él esta crecida del precio desde 2 hasta 3? ¿Con un gráfico aritmético o con un gráfico logarítmico? Podemos entender también la diferencia entre dos tipos de gráficos a la hora de realizar un análisis. Te voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, si es que operas con análisis técnico, para que puedas ver incluso pues, un segundo motivo de por qué es tan importante fijarnos en gráficos logarítmicos cuando estamos operando a medio plazo. Por ejemplo, imagínate que estás viendo cómo el precio de una compañía está subiendo y ahora empieza a hacer un movimiento, observando el gráfico aritmético. Recordamos, gráfico aritmético. Y ahora empezamos a ver cómo la compañía pues empieza a fluctuar entre el precio de 100 euros o dólares y 200 dólares, ¿no? Hemos visto una subida del precio para luego ahora hacer un aparente, vamos a decirlo así, pues doble techo o incluso rectángulo. Bueno, ¿qué podría pasar si ahora el precio rompe el nivel de soporte?
Pues que los analistas técnicos estarían esperando a que pues, el precio hiciera un recorrido igual a la proyección entre la resistencia y el soporte, ¿no? Es lo que normalmente los analistas técnicos estarían pensando. Claro, si cogemos un gráfico aritmético, la gran pregunta es, ¿cuál sería la proyección que va desde 200 a 100 si es que el rango lo ha ido marcando así? Bueno, pues si alguien cogiera un gráfico aritmético, podría pensar que la proyección es cero, es decir, esta compañía va a desaparecer simplemente porque haya aparecido una figura técnica en este determinado nivel. La gran pregunta ¿es esto lógico pensar así? Bueno, pues tenemos que pensar obviamente que no. Es para eso por lo que están los precios y los gráficos logarítmicos. Si ahora esa misma compañía empezáramos a ver cómo empieza a fluctuar desde 100 hasta 200, empezamos a ver cómo el precio pues recorre una cantidad así. Claro, la gran pregunta sería, ¿qué tendríamos que estar esperando a que el precio haga una vez que nos rompe el nivel de soporte? ¿Tendríamos que estar esperando a que me llegue a cero? Bueno, pues tendríamos que decir obviamente que no, porque el recorrido a esperar sería pues no de un 100%, sino prácticamente de un 50%, es decir, tendríamos que estar esperando que la compañía llegue a 50 si es que operamos análisis técnico. De tal forma que, para que puedas entender la diferencia entre un gráfico logarítmico y aritmético, cuando operamos a medio plazo siempre hay que elegir los gráficos logarítmicos. Es una locura elegir gráficos aritméticos cuando estamos haciendo proyecciones y cuando estamos pensando en invertir a medio plazo. Los inversores piensan en porcentajes, no piensan en unidades. Veremos luego la diferencia que hay con los traders intradía a la hora de operar, que sí piensan en unidades y en céntimos a la hora de proyectar los objetivos, pero son operaciones muy a corto plazo, no estamos hablando de porcentajes, ya que este tipo de operativa se refleja en gráficos a medio plazo. Decíamos antes, primer motivo, hay que pensar en el capital de los inversores. Ellos piensan obviamente en porcentajes. Te ponía la situación hipotética de un inversor que tenía sus 10.000 euros en un euro y ahora iba subiendo su capital. Los gráficos logarítmicos lo reflejan mucho mejor. Y luego te estoy mostrando también las proyecciones. Hay que tener mucho cuidado con operativa a medio plazo porque las proyecciones con gráficos aritméticos son completamente disparatadas normalmente. Así que puedas ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo real para que podamos entender esto viendo, por ejemplo, una compañía. Para que podamos ver bien la diferencia, vemos por ejemplo la cotización de la acción, en este caso el CFC, con la plataforma de broker de Amazon. Fíjate cómo en este caso vemos como el precio aparentemente ha subido de una forma, y como ha sido en realidad, parabólica, ¿no? No obstante, has visto que estamos con un gráfico, en este caso no logarítmico, aritmético. ¿Qué pasaría si ahora pasamos a una gráfica logarítmica? Bueno, fíjate que la subida efectivamente ha sido espectacular, no obstante, vemos cómo el esfuerzo que ha ido haciendo la compañía, bueno, pues en realidad no ha sido tan fuerte como si, por ejemplo, pusiéramos un gráfico aritmético. Obviamente, los saltos que pueda pegar el precio en entornos de 50 o de 60 dólares no son exactamente igual que los que pueda dar en niveles de 1.500 dólares. No obstante, la pregunta es, bueno, si esto lo tenemos que medir en porcentaje, ¿es real este salto en vertical que ha hecho en comparación con esto que ha pasado anteriormente? Bueno, pues tenemos que ver cómo el precio efectivamente ha ido subiendo, pero vemos que esos saltos, por mucho que en unidades puedan parecer una barbaridad comparado con niveles de entornos de 40 y de 50 dólares, que a lo mejor en un día podemos ver un salto de 1 o 2 dólares, no es lo mismo que si vemos ahora los saltos de 10. No obstante, esto, como te decía antes, hay que meterlo en contexto para poder entender bien pues, lo que estamos observando en el gráfico. Así que fíjate, una vez más, un gráfico aritmético y un gráfico logarítmico, pensando en porcentajes. Si pensamos, por ejemplo, en otra compañía, pensamos, por ejemplo, en el gráfico, pues no sé, vamos a ver el gráfico de Ford, vemos como, por ejemplo, este movimiento que ha ido haciendo la compañía en un gráfico pues aritmético pudiera parecer insignificante. Vemos como el salto ha pegado de 1 a 2 y luego el precio en realidad ha ido subiendo mucho más rápido. La gran pregunta es, si pasáramos esto a logarítmico, ¿cómo lo podríamos ver en la pantalla? Bueno, fíjate que de nuevo, una vez más, vemos como este esfuerzo, por mucho que parezca insignificante, moviéndose desde 1 hasta 2, en realidad en su momento supuso una crecida de un 100%, incluso más, con lo cual es pues de derecho que tengamos que representarlo así en el gráfico y de esta forma poder hacernos una idea de lo que está pasando realmente. Nuevo, una vez más, ¿no? Vemos aquí el precio en aritmético y en precio logarítmico. Dos pequeños ejemplos para que puedas entender bien la importancia que tiene cuando estamos operando a medio plazo elegir siempre gráficos
logarítmicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido para que lo puedas aplicar día a día en tu operativa y como siempre te haya resultado práctico. Buen trading.